nosotros necesitamos que acá nos pongan los años. Por eso puse con Y, la fecha inicial, la fecha final y Y. Necesitamos que aparezcan acá solo los meses, descontándole los años. Por eso acá coloqué la fecha inicial de la actividad, la fecha final y YM. Quiere decir que acá me va a poner meses menos años. Y en este, finalmente, necesitamos que ponga los días solamente, restándoles los meses. Entonces es fecha inicial de la actividad, fecha final y entre comillas MD, día menos meses. Entonces me da solo los días puros. Si yo hubiese aplicado las otras opciones que están acá, lo que hace es que entre dos fechas me da los días totales. Entre dos fechas me da los meses totales. Y entre dos fechas me da los años totales. Pero estaría duplicando la información porque la misma cantidad de años que figuran acá, acá me pondría el mismo periodo pero en meses y el mismo periodo en días. En cambio, con la EYM y MD lo que hace es ponerme los meses puros, sin los años. Y acá me pone los días puros sin los meses. ¿Eso se entiende? Bien. Bueno, ¿eh? Mira, cuando vos querés poner la antigüedad, ¿no es cierto? Que es esta fecha entre esta fecha, uno necesita que acá te ponga los años, que acá te ponga una vez que se calcularon los años y cuántos meses, y acá y cuántos días. Bueno, si yo acá hago igual si fecha, si yo acá hago igual si fecha y calculo la fecha que inició punto y coma, que finalizó punto y coma y entre comillas, ahí me va a poner los años que hay en ese periodo, solo los años. ¿Sí? Bien. A ver, mayor. Bien. Ahora, si yo hago igual sí, fecha, abro paréntesis y pongo la fecha inicial de la actividad, la fecha final de la actividad y entre comillas le pongo solo la M, me va a poner días, discúlpame, meses. Estos son años, estos son meses, estos son días. Bien, yo me coloco acá y pongo la fecha inicial, la fecha final y la D, me va a poner la cantidad de días. Es decir que 22 es igual a 264 igual a 8057 días. ¿Se entiende? En cambio, esto es una forma, pero esto yo acá no requiero lo mismo porque estoy duplicando. Acá me expresa 22 años en años, acá 22 años en meses y acá 22 años en días. Si yo sumo todo esto, ¿qué me va a dar? 66. Entonces me va a dar 66 años y no 22. Entonces, ¿yo qué hago? Yo acá necesito, para saber la antigüedad, que en esta fecha necesito saber cuántos meses, cuántos años hay entre estas dos fechas. 22 años. ¿Cuántos meses hay? Cero. ¿Por qué? Porque hay 21 días y 21 días no llegan a un mes
¿Se entiende? Por eso me pone 0 meses. ¿Y cuántos días? 21. Cuando acá se complete, por ejemplo, los 30 va a pasar acá a haber 1 y acá a haber 0. Y a medida que vayamos pasando en diciembre, acá va, ¿se entiende? Acá va a haber 22, acá va a haber 1 y acá va a haber la cantidad de meses de días que transcurrieron de diciembre. ¿Se entiende? Es decir, que MD es meses menos los años. Son los meses, ¿cuántos meses hay? Menos descontame los años que ya calculaste. Y acá son, dame los días descontando los meses que ya calculaste del anterior. En cambio, cuando uno le pone solo la M, solo la D, lo que hace es calcular entre las dos fechas solo meses, sin contemplar, no es un cálculo distinto, ¿se entiende? Bien, entonces, este también, ahora vamos a analizar. Si yo quisiera, en lugar de hacer uno por uno y quiero copiarlo, ¿a quién debería aplicarle valor absoluto? Bien, entonces me coloco en B2 y F4. Entonces, me permite colocarle acá lo mismo, en la fecha final, que sería esta que está acá, F4, y a este que está acá, que es la fecha final, F4. Entonces, arrastro y ¿qué me da? Me da, es como cuando ustedes cumplen hoy, si yo les digo, ¿qué edad tenés? Y tengo tantos años, tantos meses y tantos días. Ese es lo que calculamos acá, tantos años, tantos meses y tantos días. Existen entre estas dos fechas. Para calcular esto, yo apliqué si fecha, la fecha, punto y coma, inicial, la fecha final, punto y coma, y la Y. Para el siguiente, yo acá hice si fecha, ay, siempre me como el sí, fecha, abro y es la fecha inicial, punto y coma, la fecha final, punto y coma, y en este caso, como vemos acá, son los meses menos los años. Entonces, por eso la Y y la M. Son meses menos años. Y en el de al lado, si fecha, abro paréntesis, la fecha inicial, punto y coma, la fecha final, punto y coma, entre comillas, como dice acá, MD, que son los días menos los meses. Esas son las que usé en cada caso, ¿sí?
que son diferentes a estas. Estas que yo usé acá es igual si fecha, abro paréntesis, la fecha inicial, punto y coma, la fecha final, punto y coma, y entre comillas, en este caso es años. ¿Está bien? Bien. Ahora, sigo acá. Igual sí. Fecha. La fecha inicial, punto y coma, la fecha final, punto y coma, y entre comillas, la M, que son meses, le digo, decime cuántos meses hay entre esas dos fechas. En total, ¿cuántos meses hay en total? Por eso, si ustedes se fijan, ven que acá dice que hay 0 meses y acá dice que hay 264 meses. Igual, sí, fecha. La fecha inicial, punto y coma, la fecha final, punto y coma, y entre comillas, como dice acá, la D, día transcurridos. Ahí está. ¿Ven? Esta es de esta forma y esta es de esa forma. Esta que me da el total de años, este que me da el total de meses entre las dos fechas, no me descuenta los años. Y este me da el total de días entre esas fechas y no me descuenta ni años ni meses. En cambio este, que es así, me da el total de años, porque no hay otra unidad de medida mayor, ¿no? En este caso, el total de meses descontándole los años y acá el total de días descontándole los meses. ¿Sí? ¿Se entienden las dos como son? Bien, buenísimo. Lo hice así para que les quede claro, ¿sí? Ahí está, para que les quede bien claro la diferencia entre esto y esto. Estos serían totales de años, totales de meses y totales de días. Bueno, bien. Ahora vamos a la categoría. La categoría ya, lo voy a achicar un poco, aunque después pero lo voy a achicar para poder, porque no voy a usar esta fecha. La categoría. Bueno, en la categoría, aquí veamos, en la categoría, en este caso, ahí tenemos varios parámetros. Entonces, yo tengo que preguntar por los años. Así que vamos a la forma. Yo la voy a la función. Voy a achicar esto acá. Voy a agrandar este hacia allá. Y me quedó, a ver si está alineado. Bien. Bueno, voy a empezar un sí. Sí. Igual sí. Abro paréntesis. Marqué mal el sí. Apreté mal, digo, el shift de mayúscula. Sí.
Abro paréntesis. Bueno, una vez que hice eso, yo voy a hacer de cuenta que esto no está. Entonces vamos a ver cómo se determinaría la categoría con la función si fecha. Una vez que abro el paréntesis, yo debería preguntar si los años son menores a 10. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Hago si fecha, abro paréntesis, actividad de inicio, punto y coma, actividad final, punto y coma, entre comillas, la Y. De esta manera estoy calculando los años. Entonces, si fecha, sí, en este caso, recuerden que este es el sí común, el sí de verdadero o falso. Si la fecha es menor a 10, punto y coma, si dice que sí, es categoría 3. Si dice que no, quiere decir que es de una categoría mayor. Recuerden que acá es diferente, porque la categoría 3 es la más baja, la 2 es la que le sigue y la 1 es la más alta, ¿no? Vieron que los números de las categorías, ¿ven? La 1 es la más alta. ¿Por qué? Porque mayores tiene que tener 20 años. La categoría 2 es la que tiene que tener entre 10 y 20. Y la 3 es la que tiene que tener menos de 10. Entonces, la categoría 3 es la más baja. Por eso pregunto, sí, esta fecha me da los años. ¿Es menor los años a 10? Si dice que sí, en la categoría 3. Si dice que no, pregunto sí. Un sí anidado es. ¿Qué voy a preguntar de nuevo? Sí, fecha. Si la fecha inicial, punto y coma, la fecha final, punto y coma, entre comillas, Y, cierro, y acá voy a preguntar, porque ya sé que si no es menor a 10 es 10 o es mayor. Entonces pregunto si es menor a 20, punto y coma. Si dice que sí, le corresponde la categoría 2. Y si dice que no, le corresponde la categoría 1, porque quiere decir que si no está entre 10 y 20, quiere decir que es mayor a 20. Mayor o igual a 20. Bien, es decir, que en este caso tenemos un sí anidado con dos sí fechas adentro. Para calcular los años. Acá en realidad, ¿qué diría si nosotros no ponemos atención al sin fecha? Diría, si los años son menores a 10, es categoría 3. Si los años son menores a 20, es categoría 2. Y si no, es igual a categoría 1. Cierro. Me está diciendo. Ahí está. Un paréntesis. Sí, me hablaba. Ven que ahí me faltaba uno, que hay dos paréntesis. Entonces, ahí está. Yo arrastro y me da. Esperen, disculpen. ¿Qué me pasó acá? ¿Qué me pasó? Claro, valores absolutos. Entonces, vengo acá. ¿Y al cual? Al mismo que el anterior, ¿se acuerdan? Aplico valor absoluto. F4. Ahí. Aplico valor absoluto. Y enter. Entonces ahí, ahora sí. ¿Vieron? Ahí sí. Porque apliqué valor absoluto. F2 ahí. Ahí.
¿Hay alguien que no le salió? ¿Te dio? Bien. ¿Y a los demás? Bueno, buenísimo. Bien, yo la voy a correr acá y voy a hacer de nuevo. Igual sí. Ah, esperen. Antes le quiero poner el que me diga. Le quiero poner texto, porque si no, no me va a dejar escribir. Texto. Bien. Entonces, igual sí. Abro paréntesis. Como quiero saber los años, es sí fecha, abro paréntesis, la fecha inicial, punto y coma, la fecha final, punto y coma, entre comillas, la Y. Está bien. Si dice que sí, quiere decir, acá le tengo que decir menor, una vez que me da la fecha, a 10 en años. Si dice que sí, que es menor a 10, le corresponde la categoría 3. Si dice que no, por falso, ven acá el valor falso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar de nuevo. Sí, sí fecha, inicial, punto y coma, final, punto y coma, comillas, Y, que me da los años, paréntesis, es menor a 20. Si es menor a 20, si dice que sí, sería la categoría 2. Si no, quiere decir que es 20 o más, por lo tanto sería la categoría 1. Y ahí cierro los dos paréntesis. Hoy me había olvidado uno. ¿Por qué? Porque este paréntesis es el de este. Este es el de este. Este es el verdecito. Y ese negro último es el del primero. Entonces, una vez que hago, ahí está. Este sería el de la categoría. ¿Sí? Ah, y voy a acomodar estos que los había sacado por un tema de... Para que a mí esto me lo permita, yo voy a configurar página, orientación, horizontal, márgenes, estrechos, tamaño, oficio, le voy a decir, para que me ponga más grande la hoja. Ahora voy a reducir el tamaño para verlo, ¿ven? Que ahí me dejó entrar toda la hoja. Bien, entonces ahí estaría esta planilla. Que vimos sí fechas. Sí fechas para calcular entre dos fechas, años, meses y días que hay entre esas dos fechas. Y acá lo que vimos es cómo calcular el total de años entre dos fechas, el total de meses entre dos fechas y el total de días entre dos fechas, que es diferente a este que está acá. Bien, en este caso, ¿qué hicimos? En ese caso, lo que hicimos... Quería ver si se estaba grabando. En este caso, lo que hicimos fue, en el caso de las categorías, usar un sí anidado, como el que ya veníamos utilizando antes, pero dentro del sí anidado, como teníamos que la condición era por años, preguntar si los años eran menores a 10, estaban entre 10 y 20 o eran mayores a 20, entonces utilizamos sí fecha dentro del sí. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda? Una vez que hagamos esto, vamos a botón derecho, mover y copiar. Crear copia, mover al final, acepto. Una vez que creé la copia, le voy a poner el nombre a esto.
Esta le voy a poner cambiar nombre. Base licitación. Al que tiene el 2 le voy a cambiar el nombre, le voy a poner licitación fórmulas. Estas dos las voy a eliminar porque no las necesito. Y al de las fórmulas voy a venir, ya le había dado orientación horizontal, tamaño, oficio, márgenes estrechos, y voy a ir entonces a aplicarle fórmulas avanzadas. Mostrar fórmulas en celda en lugar de resultados. Acepto. Sí, sí. Yo en este caso voy a eliminar todo lo que está por debajo, porque ya lo tengo acá, ¿sí? En la 1. Voy a eliminar esto. En guardar como, cuando íbamos a guardar para que guarde el formato fórmula, porque si no, no lo guarda, veníamos acá a guardar como. Ah, para que ponga las fórmulas o para que guarde las fórmulas. Bueno, entonces acá en licitación yo le voy a colocar en tipo libro 97-2003 y ahí me la guarda. Si no, no lo guarda porque las últimas versiones, cuando vos lo abrís, volvés a tenerlo nuevamente sin fórmulas. Ahí, este que está acá, voy a cortar. Y lo voy a pegar. Ah, bueno. Bueno, entonces lo que hice fue lo que estaba acá a la derecha, lo coloqué ahí al plazo de ejecución. Bien. Bueno, entonces ahí tengo el formato fórmula. Bien.
Ahí colocan. Bien, acá vamos a poner en la hoja 2 cálculo de edad. Cambiar nombre, vamos a poner cálculo de edad y acá vamos a colocar fecha de hoy, igual hoy. Acá van a colocar su fecha de nacimiento. Acá van a colocar acá igual hoy. Cada cual tiene que calcular su edad, ¿eh? Es decir, todos tienen que poner la fecha de hoy, el año en que nacieron, años, meses y días. Y una vez que hacen eso, acá hacen igual si fecha, abro paréntesis, la fecha, punto y coma, la fecha de hoy, punto y coma, comillas, y años. Igual, si fecha, paréntesis, fecha de nacimiento, la fecha de hoy, comillas, y son meses menos años. Bien. Nos colocamos en días igual si fecha, paréntesis, la fecha, punto y coma, comillas, y estos son día menos meses. Para meses era MD. Ah, no, para meses sí, YM. Y para días es MD. Ah, bueno.